Bienvenido a esta nueva cita en nuestro altar familiar de Casa Cristiana Internacional. Quiero hoy leer juntamente contigo la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículos 8 hasta el 10. Dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Hay varias particularidades muy interesantes acerca de esta primera carta del apóstol San Pedro. Y esas particularidades le dan una connotación bastante importante a esto que Pedro está expresando. Esta carta está dirigida a los creyentes que a causa de la persecución que Roma ha ejercido sobre ellos, ahora están dispersos por Asia Menor. Quien está gobernando en ese momento histórico es Nerón, ese emperador perverso que todos sabemos gracias a la historia, que fue un hombre incluso calificado como un anticristo, quizás al lado de Adolfo Hitler. Gobernantes o personas puestas en el poder que hicieron mucho daño en su momento. Y a causa de esa persecución que Nerón estaba desarrollando, pues estos cristianos que estaban dispersos por Asia Menor también están siendo perseguidos gracias a que en cada lugar donde ellos estaban, gracias a ese ejemplo de Nerón como emperador en Roma, también estos gobiernos se han levantado para perseguir a estos cristianos. Por lo tanto, Pedro, quien está en Roma, les está escribiendo una carta para animarlos, para fortalecerlos en este momento de crisis. Pedro está escribiéndoles ya no desde su juventud, ya no desde ese hombre que, como dijo Jesús cuando lo conoció, tú eres Simón, pero te llamarás Pedro. Tú eres Simón, Simón significa caña movida por el viento. Ya no está hablando ese hombre movido por sus emociones. Ya está hablando Pedro. Serás Pedro, le dijo Jesús. Pedro es piedra inamovible. Ahora está hablando un hombre lleno de la madurez que le ha dado Dios, que le ha dado la llenura del Espíritu Santo, que le ha dado el ejercicio del ministerio que ha estado desarrollando y que ha estado desarrollando y que ha estado ejerciendo. Ahora, Pedro está allí dándoles estos consejos, y si yo no pudiera entender el contexto en el que está siendo escrito, la verdad es que no parece el consejo adecuado para unas personas que están siendo perseguidas. No parece el consejo adecuado para una serie de personas que están viviendo situaciones realmente críticas. Imagínense lo que les está diciendo: sean ustedes de un mismo sentir, amándoos unos a otros, compasivos, misericordiosos. Quizás el consejo que yo esperaría o que cualquiera de nosotros esperaría sería: escóndanse, defiéndanse, articulen unos grupos de defensa para que cuando quienes les persiguen vengan a tomarlos, a aprenderlos, ustedes puedan responder al ataque. Pero eso nos demuestra que lo importante en momentos de crisis no es lo que hacemos de manera externa. No son las estrategias que usamos para enfrentar la crisis. Más bien, lo importante en la crisis es lo que hacemos internamente, el trabajo interno que nos proponemos hacer. Finalmente,
Las crisis pasan, pero los procesos quedan. La transformación se queda. Un día se terminará esta pandemia y lo único que nos quedará será el trabajo interno, la transformación que decidimos tener en medio de esta crisis. Así de que entonces Pedro está dándole a esta iglesia unos consejos vitales para el momento de crisis. Y así he llamado esta enseñanza o esta reflexión del día de hoy. Consejos vitales en tiempos de crisis. Y vamos a ir a ese primer consejo. El primer consejo está allí en ese versículo 8 con el cual empezamos. Y ese versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. El llamado que está haciendo el apóstol Pedro es que seamos de un mismo sentir. Y ser de un mismo sentir es básicamente que practiquemos la unidad. Ese es el primer consejo que nos da el apóstol Pedro para este momento de crisis. Esa iglesia se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Esa iglesia a la cual se le está dando este consejo es muy parecida a nosotros, a la situación que nosotros estamos atravesando hoy. Seguramente ellos estaban escondidos de esos ejércitos que en cada lugar los estaban persiguiendo, así como nosotros estamos encerrados, escondidos de no un ejército, pero sí de un virus que igual podría quitarnos la vida. Ellos estaban quizás atemorizados, quizás estaban confundidos, como nos hemos sentido todos en algún momento durante esta crisis. Pero también al tenerse que esconder, pues su economía había sido afectada. Seguramente no habían podido volver a trabajar en sus empleos habituales, como está pasando con gran parte de nosotros en este hoy que vivimos. Y el consejo del apóstol Pedro es, para ese momento, para este momento de crisis, para este momento de incertidumbre económica, para este momento en que están encerrados en casa con sus familias, practiquen la unidad. Practica la unidad. Ahora, con respecto a la unidad, hay varias cosas importantes que resaltar. Jesús mismo dijo que la unidad es de vital importancia en nuestra vida. Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo será asolado. Y también dijo: y una casa dividida contra sí misma caerá. Eso significa que la división es tan dañina, tan letal, que puede destruir un reino completo, pero también puede destruir una familia, una casa. Qué importante que en este tiempo podamos desechar la división y podamos practicar la unidad. También el apóstol Pedro nos deja claro qué necesitamos para poder practicar la unidad. Él dice: amándoos fraternalmente. Necesitamos amarnos para poder traer a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestras vidas la unidad y para poder sacar de nosotros la división que es capaz de destruir un reino o una familia. Pero amarnos, ¿de qué manera? ¿Con qué amor? Porque el mundo nos ofrece muchos tipos de amor. Un amor interesado, el amor que se manifiesta mientras la otra persona de alguna manera le está ofreciendo algún bien. También hay un amor eros, un amor sexual, un amor pasional. Pero el amor verdadero es el que está descrito en primera carta a los Corintios capítulo 13. Y ese amor dice que todo lo soporta,
todo lo espera, dice que no busca lo suyo propio, no se irrita. El amor nunca deja de ser. Si podemos introducir en nosotros ese verdadero amor, entonces también vamos a poder practicar la unidad. Ese amor, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro en su carta, dice que entonces nos va a permitir ser misericordiosos unos con otros, nos va a permitir ser amigables y nos va a permitir ser compasivos. Que el encierro no haga que en nosotros se cultive la división, sino que por el contrario, el encierro y la crisis haga que en nosotros podamos practicar la unidad. El segundo consejo del apóstol Pedro está en el versículo 9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, aquí debemos entender que el apóstol Pedro fue alguien con serias dificultades de carácter. El apóstol Pedro fue alguien con dificultades para perdonar. Este fue el que le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Es muy probable que cuando Pedro pregunta esto a Jesús, Pedro esté teniendo algún tipo de rencilla con alguno de los discípulos y está esperando que en la respuesta de Jesús él pueda tener algún argumento para responder a esa agresión o a esa rencilla que está viviendo con alguno de sus compañeros, los discípulos. Pero Jesús le dice, en un día debes perdonar 70 veces 7, eso significa siempre. Ahora Pedro, en esta carta, en este versículo, nos está diciendo, lo primero que te puedo aconsejar en tiempo de crisis es practica la unidad y lo segundo es practica el perdón. Quien no sabía perdonar, ahora ha aprendido a perdonar, ha aprendido a devolver bien por mal, ha aprendido a no devolver maldición por maldición. Básicamente lo que Pedro está diciendo es, si quieres vencer en la crisis y no ser vencido por la crisis, practica el perdón. El libro de Job, que nos relata la vida del hombre que sin duda alguna es en la Biblia el hombre que soportó la peor y la mayor crisis que ningún otro hombre haya vivido o experimentado. Termina diciendo que después de que Job oró por sus amigos, entonces le fue restituido lo que había perdido, le fue devuelto el doble de lo que había perdido. Los amigos de Job, al verlo en la situación que estaban pensando que seguramente Job había causado que esas circunstancias le llegaran. Seguramente Job había hecho algo malo delante de Dios. Seguramente había pecado, seguramente tenía algún pecado oculto y por esto le había sobrevenido este mal. Esa actitud de los amigos de Job generó en Job dolor, resentimiento contra ellos. Por lo tanto, cuando ora por sus amigos, está haciendo un ejercicio de perdón. Y ese ejercicio de perdón produjo que viniera sobre él restitución, que la crisis pudiera terminar. Jesús también está viviendo el día más difícil de toda su vida. Está en la cruz, está en crisis. Jesús está separado del Padre, nunca antes había estado así, pero a causa del pecado que está cargando sobre él, está allí, lejos del Padre. Está experimentando un gran dolor físico a causa de los azotes que ha sufrido, a causa de que no ha comido, a causa de la corona de espinas. Y está allí en la cruz, pero está declarando, está practicando el perdón. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Primer consejo vital en tiempos de crisis, practica la unidad. Segundo consejo vital en tiempos de crisis, practica el perdón. ¿Qué necesito para practicar el perdón? Lo mismo que necesitas para practicar la unidad.
ese mismo amor, introducir ese amor de Primera de Corintios capítulo 13. El tercer consejo que nos da el apóstol Pedro está en el versículo 10. El versículo 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Tercer consejo, refrena tu lengua. Creo que hay veces pareciera que nuestra lengua es una república independiente. Todo nuestro cuerpo responde a una orden que el cerebro previamente le da. Pero hay veces pareciera que nuestra lengua no necesita esa orden previa del cerebro, porque muchísimas veces hablamos sin pensar. Y Pedro fue un hombre que tuvo grandes problemas con su lengua. Tantos que un día Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, a causa de la declaración que Pedro hizo delante de Jesús. Era un hombre movido por sus emociones, por lo tanto sus palabras también reflejaban esto que había en su carácter o en su temperamento. Pero ahora Pedro, quien ama a Jesús, quien ha conocido al Espíritu Santo, quien ha madurado profundamente, notoriamente, tiene la capacidad de refrenar su lengua, tiene la capacidad de evitar que su lengua lo meta en problemas. Y es bastante importante entender acerca de esta capacidad de refrenar la lengua, que nuestra lengua realmente, de acuerdo a la Biblia, no está conectada al cerebro, está conectada al corazón. Porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en nuestro corazón será lo que nuestra boca va a hablar. En este tiempo de crisis es muy importante lo que hablemos. Es muy importante lo que declaremos sobre nuestros hijos. Es muy importante lo que declaremos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hermano, a aquellos con quienes estamos conviviendo. Pedro, quien conoció al Espíritu Santo, ha desarrollado en él los frutos del Espíritu Santo. El primer fruto es el amor y puede evidenciar que en él está el amor porque puede practicar la unidad, porque puede practicar el perdón. Pero el último de los dones del Espíritu Santo es el dominio propio. Y puede dar evidencia de que en él está el dominio propio porque ahora tiene la capacidad de refrenar su lengua. 3 consejos vitales en tiempo de crisis. Número 1, practica la unidad. Número 2, practica el perdón. Número 3, refrena tu lengua. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre es oportuna. Gracias, amado Señor, porque tú siempre apuntas a nuestro corazón. Gracias te damos en esta hora, porque en tu palabra está todo lo que necesitamos para este tiempo de crisis. Ayúdanos, Señor, a practicar cada día la unidad, a sacar de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro corazón y de nuestros pensamientos la división, la cual es tan peligrosa que puede destruir un reino entero, pero también puede destruir nuestra casa y nuestra familia. No queremos la destrucción de nuestra familia, queremos que sea edificada y fortalecida. Por eso introducimos en nosotros el verdadero amor, tu amor, ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo puede, ese amor que no guarda rencor. En esta hora, Señor, también decidimos practicar el perdón, decidimos, Señor amado, bendecir cada día. Decidimos, amado Señor, como Job, orar por aquellos que hay veces podemos sentir que nos agreden, pero decidimos ejercitarnos en el perdón. También te pedimos, Señor, ayúdanos a refrenar nuestra lengua, ya que en ella está el poder de la vida y de la muerte, y que todo lo que declaremos, Señor, sea vida y no muerte. Que no traigamos, Señor amado, muerte emocional a aquellos que amamos a causa de la declaración de nuestra lengua, sino que por el contrario, traigamos sobre ellos vida,
bendición, abundancia, esperanza. Gracias te damos. Gracias, porque de esta crisis saldremos transformados por tu palabra, por tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Chao.